El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández. Bienvenidos. A mí siempre me ha encantado este pasaje donde el apóstol Pablo, inspirado, diga inspiración, por el Espíritu Santo, le escribió a los hermanos de la iglesia que estaba en Filipos, la carta a los filipenses. Y allí en el capítulo 2, versículo 1 al 11, él les da esta palabra brillante, esta palabra espiritual maravillosa. Por tanto, dice el apóstol, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y el versículo 5, a partir del versículo 5, el apóstol Pablo desarrolla una cristología interesante. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es una lectura poderosísima, maravillosa, que nos pone en el centro del asunto. He estado hablando, el domingo pasado, yo me dediqué a tocar unos temas eminentemente teológicos. Yo sé que la teología sistemática como tal, para algunas personas es como las matemáticas. Pero cuando hablamos de la teología sistemática, es decir, el estudio de todo lo que conforma el estudio de Dios, parte por parte, en otras palabras, sistemáticamente, eso nos da una comprensión amplia, exacta, acerca de Dios. Y creí necesario, por los vientos que soplan, creí necesario dedicar estos 3 domingos, partiendo del anterior, a hablar un poco acerca de Dios, Dios el Padre. Domingo pasado tocamos eso. Hoy quiero dedicar un tiempo a hablar de Jesucristo. Y el domingo que viene cerramos con el Espíritu Santo. Porque hay gente que dice, yo conozco a Dios. ¿Realmente lo conoces? O yo conozco a Jesucristo. ¿Realmente lo conoces? A lo mejor lo conoces como una experiencia personal. Pero cuando hablamos de, planteo la pregunta de otra manera, ¿conoces algo acerca de Jesús? Entonces ahí la cosa es diferente. Hay 2 maneras de conocer a Dios, o conocer a Jesús o al Espíritu Santo. 2 maneras. La primera puede ser a nivel de conocimiento. Has estudiado la teología,
Has estudiado la cristología o la neumatología, que tiene que ver con el Espíritu Santo. Y la otra forma es de manera de la experiencia. ¿Ya? Y es bueno una cosa, pero también es necesaria la otra. Ciertamente has tenido una experiencia con Dios, la salvación, la disfrutas, lo crees. Pero ¿cuánto en volumen, cuánto conoces acerca de Dios? Si alguien te confrontara, como decíamos el domingo pasado, acerca de la inexistencia de Dios, ¿qué argumento usarías tú para responderle a esa pregunta? El domingo hablamos de 4 argumentos acerca de Dios. ¿Recuerdan eso? ¿Cuántos vinieron el domingo pasado? ¿Y cuántos no vinieron? Levanten la mano con sinceridad. Bueno, hay que escuchar la grabación. Te presentaba 4 argumentos acerca de la existencia de Dios, porque yo no voy a convencer a nadie aquí de los que estamos de que Dios existe, porque nosotros lo damos por hecho, ¿cierto? Gracias por los 5 amenes que creen en Dios. Entonces, es el recurso que tú tienes porque tú sabes acerca de Dios. Porque la persona no te va a entender, no es que yo siento un gozo, no es que yo soy salvo. No, la gente no entiende eso. ¿Están conmigo esta mañana? Entonces necesitas tu experiencia con Dios, pero necesitas también conocer acerca de Dios. Esto es vital para nosotros. Este pasaje que hemos leído, podemos llegar a una conclusión interesante. Esa conclusión es que Jesucristo es el centro, es la culminación y la realización plena del plan de Dios. Así que coloca a Cristo en 3 planos muy importantes. Es el centro, es la culminación, pero también es la realización del plan de Dios para la humanidad. Es triste saber que mucha gente busca solo a Cristo por sus milagros, por algo que necesitas. Otros han buscado a Cristo porque están pelando, para los que me escuchan en otro país que no tienen dinero, para obtener bienes, buscando prosperidad. Y otros más porque tienen algún problema y necesitan solución. Hay que buscar a Dios para resolver el problema. Y yo les voy a decir una cosa, es un insulto. Eso es un insulto a la deidad del Señor Jesucristo. Porque el Señor dirá, tú me buscas por el interés. Pero ¿qué sabes tú acerca de mí? Me imagino a Cristo respondiendo así. O sea, el pensamiento humano se debate entre 2 cosas. Se debate entre el Cristo histórico y el Cristo por la fe. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? El Cristo histórico, en el pensamiento humano, es acerca de una gran persona filantrópica, buena gente, maestro, etcétera, que existió en el año tal y que hizo esto, hizo lo otro, ¿no? Es decir, él cree históricamente que ese personaje existió, pero más como cualquier otro personaje de la historia. Y la otra cosa en que se debate ese pensamiento es en el Cristo por la fe. El Cristo por la fe tiene que ver con aceptar que Él es el Hijo de Dios y que Él es más que la historia. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No se quedó en la historia, no se quedó en el pasado, está en el presente, pero también nos proyecta al futuro. Trascendente. Y aquellos que tienen esa fe en Él son justificados y son salvos. Amén. La pregunta es entonces, ¿conocemos verdaderamente a Cristo? Pregúntale eso al que está a tu lado. Oye, históricamente podemos conocer su vida, su personalidad, aplicando la inteligencia iluminada por la fe, reflexionando sobre todo lo que Él ha dicho y ha enseñado. Pero más que conocerlo es aceptarlo desde lo más profundo del corazón. Y fíjense que a este pensamiento que acabo de enunciar se ha dedicado la iglesia desde sus orígenes, desde el primer siglo y siguiendo los siguientes
siglos. Grandes hombres de Dios, los llamados padres de la iglesia, los teólogos de los tiempos y las culturas, los místicos. A veces también hubo interpretaciones insuficientes o errores que la iglesia condenó con el fin de reconducir la reflexión y el conocimiento acerca del verdadero Cristo. Yo quiero ilustrarlo esta mañana dando un vistazo general y rápido de varios aspectos. Uno de ellos es cómo nos proyecta el Antiguo Testamento, por ejemplo, acerca de Jesucristo. El verdadero mensaje en el Antiguo Testamento proyectaba hacia un futuro, para muchos muy lejanos, pero proyectaba el futuro de un Salvador esperado, profetizado para Israel. Y en el concepto del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, a ese personaje se le conocía como el Mesías, que realmente traducido significa el ungido. Y él era el consagrado para realizar el plan de Dios proyectado desde siempre para la humanidad. Así que no estamos hablando de 2000 años atrás que hay Cristo, no. Estamos hablando de mucho más allá de ese tiempo, desde el plano humano. En el primer anuncio, y voy a tomarlo de este punto porque cuando vamos a Génesis, allá ahí encontramos un señalamiento directo al que vencería Satanás. Un claro señalamiento acerca de un vencedor del futuro, que vencería el mal. Pero quiero proyectarme un poco más acá, cuando el profeta Natán le da una palabra a David. No voy a leer los pasajes por razones de tiempo, pero 2 Samuel capítulo 7, 11 al 16, cuando Dios le promete a David un reino duradero cuyo frente estará un descendiente suyo, ya le está diciendo. Cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo levantaré después de ti a un descendiente tuyo, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, edificará una casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Claro señalamiento hacia el Mesías. Cuando lees los Salmos, por ejemplo, el eco de la espera de ese Mesías, de ese ungido rey, se escucha claramente en estos salmos. El Salmo 88, el Salmo 2, el Salmo 110, todos esos salmos hacen una clara referencia al Mesías, se les llama salmos mesiánicos. Por ejemplo, el Salmo 110 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntete a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión el cetro de tu poder, domina en medio de tus enemigos. En el día de tu poder, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en la hermosura de la santidad. Desde el nacimiento de la aurora, tú tienes el rocío de la juventud. Y es un claro señalamiento. Al profeta Isaías se le reconoce como el profeta mesiánico. Fue el profeta que más habló y con detalles interesantes acerca del Mesías, del ungido, de Emmanuel, como aparece allí en el capítulo 7. Por tanto, el mismo Señor os dará la señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que es muy directo el mensaje profético de Isaías. Ezequiel también, otro profeta muy destacado, conocido entre los profetas mayores, da también un carácter interesante.
yo levantaré sobre ellas a un solo pastor, mi siervo David, y él las apacentará, y será su pastor. Habría que mencionar también a Zacarías, otro gran profeta de la antigüedad. Alégrate, alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene de ti, justo y victorioso, humilde y montado sobre un asno, sobre un borriquillo, hijo de asna. Todas esas son referencias que señalan proféticamente, obviamente, avisora a un gran líder eterno y salvador, el Mesías, Cristo Jesús. Ahora fíjense que yo les dije hace algunos minutos que después del desarrollo de la iglesia, el apóstol Pablo fue muy preciso en desarrollar la teología o la doctrina de la iglesia. Pero mucho tiempo después aparecieron ideas acerca de eso que el apóstol había escrito o había hablado acerca de Cristo. Y luego hubo teólogos, gente muy estudiosa, que comenzaron a tener sus propias ideas acerca de lo que el apóstol Pablo había escrito. Problemas de interpretación. Muchas veces cuando nos ponemos frente a la Biblia y la mente humana ve eso, entonces vienen las ideas humanas, o sea, las interpretaciones. ¿Cómo yo observo? ¿Cómo veo yo este pasaje? Y se presentaron muchos errores acerca de la doctrina, específicamente la cristología. Cuando hablamos de la cristología estamos hablando de la doctrina que estudia o trata acerca de Jesús. Y muchas de esas falsas enseñanzas fueron condenadas en grandes sínodos, concilios que se hicieron para resolver estas desviaciones. Quiero darles un rápido vistazo de esos primeros siglos de la iglesia donde se confrontaron este tipo de situaciones. Por ejemplo, hubo un teólogo llamado Arrio en el siglo IV, 400 años apenas tenía la iglesia, y sostenía, escuchen bien lo que Arrio sostenía. Él decía que Cristo no es Dios, sino una criatura. Él negaba el hecho de la realidad de un Dios en tres personas. Arrio decía que el Hijo es una criatura, no es engendrado desde la eternidad por el Padre y no es de la misma sustancia o esencia, nivel, si me explico un poco, que el Padre. Esto obviamente, a claras luces, tiene que ver con un rechazo de lo que nosotros conocemos como la doctrina de la Trinidad, que persiste aún en nuestros días, obviamente. Así que estamos hablando de 400 años después que la iglesia comienza, se desarrolla algo que básicamente los primeros cristianos y en los escritos del apóstol Pablo encontramos claramente mostrado la existencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Obviamente que frente a esta enseñanza de Arrio, entre otros teólogos más destacados que combatieron a Arrio, una lucha de conocimiento teológico, dos o más teólogos enfrentando esta situación, le salió al paso un teólogo llamado Sabelio. Y este enseñaba que el principio cardinal era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que eran idénticos, es decir, compartían lo que se conoce con el nombre de deidad, o sea que son Dios. Pero por tres nombres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que claramente cuando uno estudia esto, los ve en actuaciones y conocemos su personalidad como tal en la Biblia. Luego apareció otro teólogo llamado Apolinar.
fíjense que todas estas enseñanzas iban directamente a atacar ¿a qué? La deidad de Jesucristo, es decir, el que Él es Dios. Y el punto central de la cristología apolinaria es la negación de que en Cristo se conjugara la naturaleza divina y la humana. Las expresiones de Apolinar era una sola naturaleza, es decir, este teólogo negaba la encarnación de Jesús. El pasaje que leímos al principio, escuchen bien, de Filipenses, una de las cosas que enseña ahí el apóstol Pablo es la doctrina de la encarnación. ¿Qué significa eso? Que Cristo se hizo humano. ¿Están conmigo esta mañana? Cuando ustedes se sientan fastidiosos, ustedes, no yo, levantan la mano, ¿saben? Estoy tratando de ser claro, rápido y conciso en algo tan importante como esto. Tercer nivel de discipulado, vemos las doctrinas importantes de la iglesia. Nosotros creemos que Jesús, estando aquí en la tierra, escucha bien lo que voy a decir, era Dios y era hombre. Cuando Cristo descendió aquí en la manera que ustedes lo saben, a través de María y todas esas cosas, no es que Él dejó de ser Dios para convertirse en 100% hombre, sino que en Cristo, aquí en la tierra, se conjugaron esas dos naturalezas. ¿Van conmigo? Jesús, estando en la tierra, era Dios, pero también era hombre. Ahora, ¿cómo tenemos la certeza de esa dualidad? Bueno, a través de todo el desarrollo de la vida de Cristo en la tierra. Especialmente en lo que con mayor detalle conocemos, que son sus 3 años y un poco más de ministerio que Él desarrolló aquí. Entonces vimos a un ser humano, Él se hizo hombre. ¿Para qué se hizo hombre? Bueno, para tener la convicción y quizás el mejor entendimiento de lo que es un ser humano. Cristo lloró, comió, bebió. El Señor se sintió triste, se sintió deprimido, es decir, una muestra clara de una naturaleza humana. Allí en la cruz decía, Padre, ¿por qué me has desamparado? Él actuó como un hombre, como un ser humano. Pero también vemos a un Cristo poderoso, haciendo cosas extraordinarias, sobrenaturales, romper las leyes naturales, caminar sobre el agua, decirle al viento, cálmate, sanar al enfermo, reprender los demonios, vencer al diablo. En el desierto, ¿qué hizo Jesús con Satanás? Lo venció. Entonces, eso nos muestra a nosotros, a ese ser humano que se hizo hombre, que ni siquiera pudo decidir la forma en que iba a morir. Pero también vemos al Cristo poderoso. Entonces, obviamente, al restarle esa capacidad a Jesús, según este teólogo, estamos negando una realidad bíblica. En términos generales, Jesucristo es Dios. Cuando hablamos de es Dios, es que tiene los atributos, las características divinas, que eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces sí, lamentablemente, existen algunas personas que dudan que Jesús supiera que era Dios. Quiero mostrarles 4 argumentos que son sumamente importantes acerca de su deidad, acerca de que Jesús es Dios. Cuando nosotros hablamos en este término, escuchen bien, cuando yo estoy hablando en estos términos, estoy desvirtuando la idea exclusiva de un Cristo histórico. Pero cuando tú ves a Cristo históricamente, tú lo reúnes con el grupo de seres humanos reconocidos por la historia. Lo colocas en el nivel de Mahoma, o de cualquier político, o de cualquier maestro,
Dile al que está a tu lado, pero Jesucristo es mucho, mucho más que eso. Dile, Jesucristo es Dios. Esos 4 argumentos son, anótalos allí. Mira, primero vamos a hablar de la filiación divina, esa relación. Número 2, Él es el Hijo de Dios. Número 3, Él da señales de su deidad. Y número 4, Él posee la naturaleza o atributos divinos. Yo voy a ser muy rápido en esto porque en casi una hora puedo decir mucho, que esto se lleva mucho tiempo. Pero lo que estoy es despertando en ustedes la curiosidad, la necesidad de seguir ahondando y aprendiendo sobre esto. Hay un testimonio claro de esa filiación, esa cercanía absoluta divina. Cuando tú lees, por ejemplo, Mateo capítulo 11, versículo 27, escucha bien esta relación tan íntima con la que Jesús se refiere al Padre. Todas las cosas, diga todas. Y no quedó nada por fuera. Todas las cosas me fueron entregadas por mí. Y él pudo haber dicho por el Padre. Hay esa afinidad. Y él expresa, por mi Padre. Escucha bien. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que aquí hay una relación muy, muy, muy íntima, la relación de un padre con un hijo, pero mucho más allá de esa relación que tú y yo podemos tener con nuestros hijos. Entonces, todas las cosas me han sido entregadas. ¿Qué sostiene Jesús aquí? Esa relación le da a Jesús la soberanía sobre todas las cosas. Jesús es el Señor. Mateo 22, 41 al 46, son muchos detalles aquí. Habiéndose reunido los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis acerca de Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, entonces, ¿cómo es que David mediante el Espíritu le llama Señor? Pues dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Nadie le podía responder la palabra, ni nadie se atrevió desde aquel día a preguntarle más. ¿Qué dice Juan 3:16? A ver, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Qué significa eso entonces? En esto de la filiación, que Jesús es el unigénito. La palabra unigénito viene de la raíz uno, no hay otro. Jesús es el Hijo de Dios y Él lo está expresando aquí. ¿Por qué lo está expresando? Porque Él acaba de decir que nadie conoce al Padre sino el Padre al Hijo, y ustedes saben esa cosa ahí. esa relación tan profunda. Y lo más tremendo que encontramos en este argumento de la filiación divina son las palabras de Juan en el capítulo 5, versículos 17 y 18, donde Jesús se presenta como igual a Dios. Mi Padre hasta ahora trabaja, también yo trabajo. Por esta razón los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hay una estrecha relación, una profunda relación entre ellos. Y lo último en esta parte es que Jesús habla de su destino. Jesús habla de su propio destino, no solamente al final, sino al principio. Desde el principio hasta el final, Jesús está hablando de que su origen es eterno. No hay manera de cómo cuantificarlo en el tiempo.
aun si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde viene y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Les había citado que Jesucristo es el mismo y siempre. Búscalo, búscalo. ¿En qué lugar lo vas a encontrar? No lo vas a encontrar en tiempo y espacio, no lo vas a encontrar, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, en esa mente lógica, muchas veces esto no logra entrar. Ahora, cuando hablamos de eso, de la naturaleza del Señor, el otro argumento que encontramos aquí es que Jesús demostró claramente que Él es el Hijo de Dios. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios?, preguntaba Jesús a su audiencia. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Y dice Jesús: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Una clara demostración de que Él va más allá de eso. ¿Por qué Jesús demuestra que es el Hijo de Dios? Porque tiene, número uno, la capacidad para perdonar pecados. Y esto sí quiero que lo anoten porque no tengo tiempo para entrar en detalles. Él tiene el poder para dar descanso al alma. Mateo 11, 28 al 30. Él exige fe personal y amor por Él mismo. Todo aquel que quiera seguir a Jesucristo tiene que tener fe en Él para obtener de Él la salvación. Juan 5, 24 y otros más. Todas las cosas quedan en un segundo plano al lado de Jesús. Y todo eso nos va ayudando a desarrollar ese argumento importante de que Él es el Hijo de Dios. Jesús, siendo el Hijo de Dios, decide acerca del paraíso. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en la cruz? Y le dijo a aquel delincuente que había creído en Él: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Él no dijo: Padre, ¿será que, no sé, vamos? No. Él tenía el poder. ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios. Y recuerden que el Padre le había dado esa potestad, esa autoridad. Y recuerden también que Jesucristo fue profetizado. El Padre fue creador. Jesús, el Redentor. Escuchen bien esto. El Padre creó junto al Hijo y al Espíritu Santo. Ese es otro tema que vamos a hablar luego. Jesús vino a esta tierra como Redentor, pero volverá también como juez. Y esto es bien importante. Así que en esa autoridad y en esa capacidad, el juicio está en su poder. Tiene la autoridad para ello. Entonces, este argumento nos lleva claramente a demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Otras señales interesantes de su filiación divina, de esa gran relación, es que aparte de todo lo que hemos dicho, Jesús puede, y yo diría, debe ser adorado. Una de las características de la deidad es el hecho de que debe ser adorado. Y eso es un conflicto, por ejemplo, que tenemos nosotros, vamos a decirlo en esos términos, cuando hablamos de que nosotros no tenemos ni una pizca de idolatría. Y una de las cosas que se ataca a la religión popular precisamente es el problema de la idolatría, que le rinden culto, adoración
a imágenes. ¿Ya están conmigo? Los llamados santos. Así que cada quien tiene su santo de su devoción, dice el dicho. Nosotros creemos que el único digno de adoración es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay persona sobre la tierra, por muy destacado y santo que sea, digno de adoración. Puede ser digno de admiración. Escucha conmigo. ¿Están conmigo esta mañana? Una cosa es admiración y otra cosa es adoración. De hecho, el apóstol Pablo para mí, voy a decirlo en estos términos, es digno de mi admiración y respeto, pero no de mi adoración. Porque adoración tiene que ver con rendirse a esa persona. ¿Ya? Aceptarlo incluso como Dios. Y ese es el problema que tenemos hoy en día. Que la gente se rinde a un sistema, se rinde a una persona. Y esos son puntos graves, porque desplaza a Dios. Escucha bien, todo aquello que desplace a tu Dios es idolatría. Dile eso al que está a tu lado. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Juan, capítulo 9, versículos 35 al 38. Entonces, esto es muy importante. Por eso en nuestro servicio, para usted amigo que viene por primera vez, en este servicio no le rendimos culto al pastor, porque si usted adora al pastor, usted está mal. Usted puede admirar al pastor, respetar al pastor, eso es otra cosa. Porque el único perfecto aquí es Dios, digno de toda adoración. Por eso usted escucha aquí que todo lo que decimos está dirigido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En términos de adoración, de aceptación. Esa filiación divina lleva también a Jesús a ser el Señor universal. Es el Señor universal. Él es la imagen del Dios invisible, dice el apóstol Pablo. El primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él antecede a todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Imagínense ustedes todo esto que le da ese carácter universal a Jesús, el Hijo de Dios. Y cuando nosotros nos aproximamos más al conocimiento de Dios que nos ha querido dar a través de Cristo, porque Jesús nos trajo el conocimiento de Dios aquí. Nadie sabía exactamente acerca de Dios, sino hasta que Jesucristo, su propio Hijo, vino para ilustrarnos, para iluminarnos acerca del Creador, del Padre. Cuando tú lees Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4, te encuentras con esa revelación que recibimos a través de Jesucristo. Dios, está hablando el autor a los hebreos, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Me encanta lo que viene a continuación. A quien constituyó heredero de todo, y por medio de quien asimismo hizo ¿qué cosa? El universo. Él, Jesucristo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza,
quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y cuando había hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, fue hecho tanto superior a los ángeles, así como el nombre que ha heredado es más excelente que el de ellos. Así que todo lo que nosotros podemos saber acerca del Padre, Jesucristo nos trajo esa revelación, porque nadie conoce al Padre sino el Hijo, y como el Hijo vino, nos reveló, nos dio a entender, nos dio el conocimiento acerca de el Padre. Por eso hay que tener cuidado con la palabra revelación. ¿Están conmigo esta mañana? ¿Sabes lo que puede producir una palabra? Puede producir sabiduría, pero también puede producir confusión. Una palabra puede dar vida, como puede dar, haga así. Y entonces hay que tener cuidado con las palabras, hay que revisarlas, porque si usted me habla de revelación, desde el punto de vista de dar a conocer algo, pero cuando me hablas de revelación para darte a conocer algo nuevo, extrabíblico, ahí hay problemas. ¿Y qué es lo que pasa con muchas revelaciones hoy? Mucha gente hablando, Dios me dio una revelación. En la Cuarta República la gente soñaba mucho, bueno, todavía sueña, ¿no? Pero la gente siempre estaba soñando. Habían servicios, voy a contarles este chisme. En algunas iglesias, en lo que llamaban la escuela dominical, había una sección donde la gente contaba los sueños. Yo tuve un sueño y entonces ahí ellos mismos se la daban de, ¿cómo se llama? De interpretación y tal. Dile al que está a tu lado, no te dejes llevar por los sueños. Hay sueños divinos, ciertamente, pero hay sueños producto de la mente. Hay gente que sueña con lo que vio, con lo que la experiencia que tuvo en el día, en la noche, pues lo impactó tanto que soñó. Y hay otro tipo de sueño que es más cómico todavía, que es el sueño de caraota. Hay gente que se acuesta con la barriga llena y bueno, entonces... Bueno, hay sueños de carne molida, de vistecita. Dale un aplauso al Señor este día. Ven. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Examinar. Pablo aconseja que examinemos todo y retengamos lo bueno. Entonces hoy en día hay muchas revelaciones, haga así conmigo por favor, entre comillas. Usted no se deje llevar por cualquier profeta que venga por ahí, el Señor me reveló, el Señor me dijo. Porque si te lo dijo a ti, tiene que decírmelo a mí también. Dios tiene que darme a entender que ese mensaje es para mí, por eso yo tengo que examinar. Hay muchos por ahí que se dejan impresionar rápidamente. No, Dios me dijo, momentico, porque Dios desde arriba, pues, ¿y cuándo te dije yo eso, chico? Hay mucha gente abusadora hablando en nombre de Dios cuando Dios no está diciendo nada. Yo soy muy cuidadoso de eso. Y eso se puede usar muchas veces para manipulación. Entonces dígale al que está a su lado, en el Centro Evangelístico Peniel, no somos ignorantes, nosotros examinamos. No descarto el mensaje de Dios, la palabra de Dios, direccionando, sí, porque lo encontramos en la Biblia, pero en la Biblia también encontramos profecías manipuladoras. Eso está ahí. Profetas que por dinero hablaron otra cosa. Dígame en los tiempos de Jeremías,
Todos profetizaban una cosa que Dios les decía. Y Dios le dijo a Jeremías, yo no he dicho nada de eso que ellos están diciendo. Mientras ellos estaban declarando futuro bueno, todo bueno, el mensaje de Dios, ¿qué va? La palabra de Jeremías era otra. Y por eso se echó encima a todos esos profetas y a mucha gente. Entonces, hay que examinar. Hay un dicho por ahí que dice que no todo lo que brilla es oro. No todo lo que venga con el nombre de Dios es de Dios. Y este es un tiempo de mucha confusión. Y tenemos que estar centrados en la palabra de Dios. Dígame a eso. Ahora sí voy terminando. Yo siempre quiero terminar rápido, pero nunca puedo. Una de las cosas importantes en la cristología, en todo el estudio acerca de Cristo, es su naturaleza divina. Y la mejor manera de demostrar esto, el mejor argumento, es estudiar lo que se llama los atributos de Dios, los atributos de la divinidad. La palabra atributos posiblemente tenga como sinónimo características, naturaleza, cómo es la persona. Y entonces, son características que solamente Dios tiene. Y si queremos ver que Jesucristo es Dios, tiene que tener las características. Y esas características están, una muy importante es la preexistencia. Muchos han negado, y entre ellos puedo decirlo con libertad esta mañana, los testigos de Jehová, por ejemplo, niegan la preexistencia de Cristo, en el sentido de que Jesús fue creado, es un ángel superior. Incluso niegan, eso lo vamos a hablar luego, niegan al Espíritu Santo como persona, señalándolo como una energía, una fuerza activa, etc. Entonces, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este fue el principio con Dios. Está hablando allí Juan acerca de Jesús. ¿Y qué está hablando? De la preexistencia de Jesús. Jesús es creador con el Padre y con el Espíritu Santo. Cuando usted ve, por ejemplo, en la creación, Dios habló siempre en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando Dios confundió a la gente de Babel, Dios dijo, descendamos y confundamos. Algunos se salen por la tangente y dicen, no, Dios estaba hablando con los ángeles. Pero si aceptamos esa hipótesis, entonces estaríamos diciendo que los ángeles son co-creadores con Dios cuando realmente los ángeles son criaturas de Dios. ¿Están conmigo esta mañana? Un ser creado puede crear en su nivel, pero Dios, como Dios, crea en todos los niveles. Entonces, nos habla de la preexistencia. Jesús es eterno y es una característica de la deidad. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Así que estamos hablando de una naturaleza extraordinaria. Mateo 28, 18, por ejemplo, hay muchos pasajes. Nos da una característica importante de Jesús. Es la palabra omnipotente. La palabra omnipotente encierra el Todopoderoso, el que es capaz y tiene poder para hacer cualquier cosa. Corrijo, Mateo 28, 18.
Sí, creo que lo dije, ¿verdad? Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Creo que este versículo arropa todo lo demás acerca de cómo Jesús actuó con poder en diferentes esferas. En lo físico, en el cuerpo, en el alma, en el mundo espiritual, una demostración poderosa del Señor. Jesús, en su naturaleza y demostrado en estos hechos bíblicos, es omnisciente. Y vemos Juan 16:30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. En esto creemos que ha salido de Dios. Juan 16:30. Cuando hablamos de omnisciencia, estamos hablando de todo conocimiento. No hay nada oculto en la mente del Señor Jesucristo. La Biblia dice que el Señor no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio de la gente, pues Él los conocía a todos. Y esta última característica importante tiene que ver con la omnipresencia. Lo que significa es que Él está en todo lugar. Él no está limitado ni por tiempo ni por espacio. Porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. En cualquier lugar donde se reúnan en el nombre poderoso de Jesús, ahí está Él en medio de todos. ¿Cuántos creen que Él está aquí esta mañana? ¿Recuerdan lo que les enseñé el domingo pasado? ¿Dónde está Dios? El domingo pasado raspé unos cuantos. No. Omnipresencia. Dios está, el Señor Jesús está en todos. Amén. Aquellos que le han abierto su corazón. Por eso cuando leemos Filipenses, nos encontramos con esa declaración maravillosa con la cual quiero cerrar. En la parte final de este maravilloso pasaje, escuchen bien, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Escucha bien, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo que significa que el Señor recibe, de acuerdo a este versículo, la máxima gloria, el máximo reconocimiento. Pónganse de pie, por favor. Usted va a levantar su mano derecha. No importa si es zurdo, pero es la derecha. Y di conmigo: Señor Jesús, hoy, no importa hace cuánto, pero hoy, una vez más, te confieso como el Hijo de Dios. Yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Pero también hoy yo afirmo a mi corazón y al mundo espiritual que eres mi único y personal Salvador desde ahora y para siempre. Y digo amén y amén y amén. ¡Aleluya! Jesús es el Señor y toda lengua confesará que Él es el Señor. ¡Aleluya! El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentaron retransmisión de la conferencia dominical con el Dr. José Hernández.